Si comparamos las cosas y hacemos un equilibrio, ¿qué es más importante? ¿Qué prefieres? ¿Estar sano pero vivir en pecado y perderte? ¿O estás paralítico, leproso, pero estar con Jesús y salvarte por la eternidad? De eso estaba hablando Jesús. Entonces estamos nosotros como seres humanos, todos en esta situación, porque todos nosotros hemos nacido aquí y con el tiempo vamos envejeciendo. Con el tiempo muchas veces nos vamos enfermando y el resultado final, dice la Biblia, es que también nos morimos. Es algo que nos toca a todos, justos, injustos, santos, pecadores, buenos, malos, creyentes, incrédulos. A todos les toca esto. La gran pregunta de trasfondo es si Jesús ha sanado nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro corazón para la vida eterna. Dios es muy grande, lleno de amor, todopoderoso. Y quiero estudiar en esta mañana con ustedes acerca de Dios, nuestro gran médico divino. ¿Saben? Dios habla inclusive desde la cama del dolor, desde la enfermedad. Y a veces la enfermedad es como un escenario donde el alma se enfrenta cara a cara con su fragilidad. La Biblia lo muestra muchas veces en diferentes lugares e historias, y Dios usa también el momento del dolor, de la enfermedad, de la prueba, con el propósito de despertar en nosotros, en el ser humano, ese anhelo de la salvación. Quiero leerles del libro de Job. Y aquí encontramos una historia muy interesante. Capítulo 33. Busquen conmigo en sus Biblias, Job 33. Versículo 14 en adelante. Aquí vamos a ver de qué maneras Dios habla al ser humano y con qué propósito. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La primera forma como Dios nos habla es, en el versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces se revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Con qué propósito? Para quitar al hombre de su obra, para apartar del varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces Dios nos habla, o nos puede hablar a través de un sueño, en algún momento de nuestra vida, para hacernos reflexionar, para que cambiemos. Pero hay una segunda forma como Dios nos habla, y está en el versículo 19. También dice, sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve. Sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Aquí nos habla de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, inclusive de una enfermedad tan seria que nos puede llevar hasta el borde mismo de la muerte. Y dice aquí en el versículo 26, de estas personas, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Miren, el versículo 29 y 30 son la clave. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. 2 o 3 veces en nuestras vidas Dios tiene que intervenir de una manera muy directa, muy fuerte, a veces con un sueño
o a veces con una enfermedad. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos reconocer de que somos mortales, de que sin Dios no somos nada, para que podamos reconocer de que debemos apartarnos de la soberbia. Eso es el plan de Dios, porque Dios mira mucho más allá de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de la enfermedad. Dios mira hacia la eternidad. Entonces, Dios, el gran médico, no siempre busca sanar primero el cuerpo. Lo que Él busca sanar primero es nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, para que nosotros podamos ser salvos. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que Dios quiere salvar en primer lugar es nuestro corazón, nuestra integridad, para que tengamos vida eterna. Y a veces Dios utiliza la enfermedad, la permite como un instrumento de su salvación. Ojo, importante, Dios no es el causante de la enfermedad. Dios no envía la enfermedad, Dios no la provoca. Nosotros mismos muchas veces por situaciones aquí en la tierra nos podemos enfermar. Por alguna circunstancia o algún problema hereditario. Hay tantas razones por las cuales nos podemos enfermar. O porque hemos practicado cosas o hemos tenido estilos de vida que nos han podido traer una enfermedad. Pero Dios utiliza eso con el propósito de salvarnos. Les quiero hablar de la experiencia de unos leprosos que ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 nos habla en el versículo 12 y 13 cómo Jesús sanó a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál era el anhelo de este pobre hombre? Quería ser sano, quería ser limpio. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús responde? Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Oh, qué maravilloso, qué poderoso. Aquí Jesucristo te muestra el deseo, la intención de Dios. Él quiere sanarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere resolver nuestros problemas. Él no quiere que estemos sufriendo con enfermedades. Vamos a un segundo ejemplo aquí mismo en Lucas capítulo 17. Nos encontramos con un grupo de 10 leprosos. Lucas 17, versículos 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos no tenían la fuerza de acercarse a Jesús porque ellos sabían que ellos debían estar muy alejados por su enfermedad, porque así eran las reglas en aquella época. Y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ellos aprovecharon la circunstancia, estaban ahí apartados los 10 con su enfermedad mortal, rechazados por la sociedad, esperando algún momento morir. De repente Jesús aparece por ahí caminando, lo reconocen y de lejos le dan el grito y le piden: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué interesante.
Ellos no se quedaron esperando, pero ¿por qué voy a ir a los sacerdotes si sigo con mi lepra? No, ellos por fe comenzaron a caminar hacia los sacerdotes, hacia la ciudad, y mientras que iban en el camino fueron sanándose. Así que, ¿qué debemos hacer para sanarnos? Obedecer al Señor, creer en su palabra. Él ya les prometió sanidad en ese momento, dijo una profecía: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y ellos creían, comenzaron a caminar, y mientras que caminaban se sanaban. El camino de la sanidad muchas veces viene acompañado por la fe y la obediencia. Lo primero que hicieron era obedecer y tener fe, aunque ellos en ese momento no vieron que estaban sanos, ellos comenzaron a caminar. Obediencia y fe. Miren cómo sigue la historia. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, estaba ya en pleno camino, no sabemos cuánto ya había recorrido, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Así que imagínense los 10 caminando y sanándose progresivamente. Y este hombre dijo: estoy sanándome, estoy sano. Ya no le interesaba ir donde los sacerdotes para mostrarles: mire, estoy sano, por favor. Ahora le interesaba volver a Jesús y darle gracias. Y eso hizo Jesús, eso hizo el leproso. Dio la vuelta. Los otros 9 se habían ido. No habían vuelto para darle gracias a Jesús. Pero uno sí lo hizo. Y entonces ocurre algo interesante. En el versículo 16, cuando él se postra delante de Jesús para darle gracias por haber sido sanado de la terrible enfermedad de la lepra, Jesús le responde, porque este era samaritano: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Oh, qué tristeza cuando Dios hace una gran obra en nuestras vidas, en muchas personas, pero son pocos los que vuelven para agradecer a Dios. Y en este caso uno volvió, y Jesús dice: pero no eran 10 que fueron limpiados, ¿dónde están los otros? Los 9. Versículo 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Porque los otros 9 habían sido del pueblo de Dios, de estos 10 leprosos, y uno era samaritano. Y curiosamente el que volvió era el samaritano, ni siquiera uno de los hijos del pueblo de Dios, sino uno que en aquel entonces no fue bien visto, era como rechazado. Oh, aquí ustedes ven, Dios no hace acepción de personas. No importa quién venga a Jesús para pedir sanidad, Jesús los puede sanar. Jesús no dice: qué bueno, ustedes son del pueblo de Dios, tú eres samaritano. No. Jesús sana a todos por igual. Cuando se acercan por fe y luego tienen la obediencia al Señor. Pero aquí qué hermoso que justamente un samaritano le dio una lección grande a los hijos de Dios. Entonces, ¿saben? La lepra era un problema muy grande en aquella época. La lepra era una enfermedad en aquel entonces considerada que no se podía sanar. Era mortal. Si tenías lepra, estabas condenado a muerte. La lepra era lo peor. Se fue corrompiendo el cuerpo, se fue cada vez más deshaciendo y cayendo en pedazos. Era terrible. Se iba básicamente pudriendo el cuerpo en vida. Se caían los dedos y una cosa terrible. Entonces, en la Biblia, lepra era sinónimo de pecado. Un leproso fue considerado un pecador. Y los judíos, en esa época, a los que tenían lepra,
decían seguramente algo terrible habrá hecho para que Dios lo castigue así. Seguro un gran pecador debe ser. Entonces la lepra tenía varios pasos y que están relacionados al símbolo del pecado. Número 1, la corrupción, porque el cuerpo comenzaba a corromperse. Lo mismo ocurre con el pecado. Si permites el pecado en tu vida, te comienza a corromper, a desintegrar. Es una enfermedad terrible el pecado. Luego el segundo paso es el aislamiento. A los leprosos en esa época los aislaban, porque no podían tener contacto ya con otra gente, para no contagiarlos. Y en la simbología del pecado, el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que si nosotros pecamos, vivimos en rebelión, en desobediencia, entonces se crea una separación entre nosotros y Dios. Una separación que nosotros creamos, no Él. Y Él más bien intenta buscarnos y alcanzarnos, como en estas hermosas historias, a los leprosos. Tercer punto, la detección. Cuando un leproso tiene esta terrible enfermedad, las personas comienzan a verlo. Ven en su piel, ven en sus manos, en sus orejas, en su nariz, en todo lugar, que la lepra está comenzando a devastar a la pobre persona. Entonces, en el pecado ocurre lo mismo. El pecado comienza a manifestarse en la persona que está llena de la lepra del pecado, con palabras malas, con hechos malos. Dice cosas que no corresponden, hace cosas que son malas, pecaminosas. Entonces uno puede ver los resultados de la lepra del pecado. Luego el siguiente paso en este problema de la lepra es el progreso. Porque a medida que pasa el tiempo, la enfermedad avanza. Cuando el leproso comienza a tener lepra, encuentra en su cuerpo en un lugar una pequeña lepra. Y se comienza a preocupar. Eso se va extendiendo. Poco a poco los dedos, las manos, la cara a diferentes lugares. Y se va extendiendo y se va volviendo cada vez peor hacia el final, que es la muerte. Gran sufrimiento. ¡Qué terrible! En el pecado ocurre lo mismo. No es que de repente el ser humano es el super pecador, el gran pecador con todos los pecados. El ser humano se va apartando progresivamente de Dios y entonces se va corrompiendo progresivamente en el mundo. Comienza con pequeñitas mentiras, termina con grandes. Comienza con pequeños robos, termina con grandes. Comienza con una blasfemia de vez en cuando, luego muchas. Comienza con una vez desear algo o alguien y luego todo el corazón y la mente se pudre. Es decir, va de mal en peor el pecado. Lo mismo con los vicios. Nadie comienza tomando todo un arsenal de bebidas alcohólicas. Comienza con una bebida. Y eso es progresivo. Una espiral de muerte. Lo mismo con las drogas. Ninguno que está en las drogas, en los vicios, comenzó al primer día ya vicioso con toda la gama de drogas. No, comenzó quizás con una marihuana, algo suave, un cigarrillo por ahí. En el alcohol, una cervecita, un champán, un vinito. Así comienza. Y lo mismo en lo espiritual. Pero ¿saben qué? Cuando el leproso está ya en la peor condición, lo único que le queda, ¿qué es? Ya sea morir o Jesucristo. Y estos leprosos escogieron bien. Jesús, la única salvación, la única forma de sanar, la única esperanza es Jesús. Así cantamos también en las canciones. Pero hay muy pocos que realmente son agradecidos. Pero hay algunos y nosotros debemos estar entre los agradecidos. ¿Saben? Cuando Jesús vino aquí al planeta Tierra, Él estaba aquí 33 años. Y Él se dedicó durante su ministerio de 3 años, antes de la cruz, 3 años y medio, ¿qué hizo Jesús? Se dedicó a enseñar la palabra,
a sanar a los enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados, sacar demonios, liberar a las personas de sus cadenas y de sus vicios. A eso se dedicaba Jesús, esa era su misión, porque Él quería demostrar el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor por ti. Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama, somos sus criaturas. Entonces, a eso se dedicaba Jesús. Y ahora les voy a mostrar algo muy curioso. ¿Saben cuándo Jesús mayormente hacía los milagros? En día sábado. Qué interesante. Miren aquí, vengan al libro de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 10 al 13, encontramos como Jesús sana a un hombre con una mano seca. Dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Era un sábado, entró a la iglesia. He aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Y le dijeron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día sábado? Le pusieron a prueba a Jesucristo, a Dios hecho hombre. Oh Jesús, ¿es lícito sanar a una persona en sábado? Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en el día sábado, ¿no le echaré mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, sí, es lícito hacer el bien en los días de sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Y cómo era la reacción de los fariseos y los líderes religiosos? ¿Estaban felices? ¿Glorificaron a Dios? No. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Wow, ¿cuál fue el crimen de Jesucristo? Sanar a una persona en la iglesia en sábado. Porque Jesús le dijo, claro que es lícito salvar y sanar en sábado y hacer esta obra. Por esto he venido al mundo. Y si se les cae un animal ahí en el agujero, ¿acaso lo dejan sufrir ahí para que se muera? No, ustedes también van y lo rescatan, porque eso es una obra de amor, es misericordia, es piedad. Y eso hay que hacer todos los días. Y obviamente también en el sábado. Y, ¿saben? Los fariseos pensaban que Jesús estaba quebrando el sábado. Eso era el problema. Porque la tradición judía había recargado el sábado de cientos de leyes, mandamientos de hombres. Por ejemplo, esta ley ridícula de que en sábado uno no puede sanar o ayudar a otra persona. Y Jesús, ¿quién es el Señor del sábado? El creador del sábado. Él ha dicho, yo les voy a mostrar a esta gente cómo es el sábado verdaderamente. Es el día de la bendición, de la sanidad. Vamos a otro ejemplo. Vengan conmigo a San Juan capítulo 5. Poquito más allá. Juan capítulo 5. Versículos 8 al 10. Vemos aquí al paralítico de Betesda. Jesús lo vio acostado, estaba enfermo. Versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Jesús en el versículo 8 le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo sanó, porque tenía misericordia del pobre hombre. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué había pasado? Porque él mismo les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Le preguntaron, ¿quién te sanó? Él no sabía en este momento. Pero luego se encontró con él en el templo y en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Qué interesante. Vamos a analizar en unos instantes esto. Pero ¿qué pasó con los judíos? Versículo 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el sábado. Ellos no se oponían a que Jesús sanaba a la gente. Se oponían a que Jesús lo hacía en sábado. ¿Y por qué Jesús lo hacía en sábado? ¿No pudo él haber hecho la misma sanidad en otro día para evitar el problema con los líderes religiosos? Con los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos ellos. ¿No pudo haber dicho Jesús, muy bien, si lo hago en sábado, voy a tener persecución religiosa, así que lo haré otro día? No. Jesús no vino a quebrar el sábado. Jesús vino a quebrar las tradiciones impuestas por los líderes religiosos judíos. Jesús vino a restaurar el sábado y decir, así es mi día santo del Señor. Es un día de liberación, es un día de sanidad, es el día del Señor. Es el día de la creación y es el día de la liberación. Y eso es lo que enseña la Biblia, porque Jesús a propósito lo hizo en sábado, a propósito, sin importar las consecuencias de la persecución y de que le querían matar. Pero Él vino a mostrar cómo es el sábado en verdad y cómo lo habían tergiversado los líderes religiosos. De tal manera, para ellos no era importante el enfermo, más importante eran sus mandamientos de hombres. Entonces, lo que pasó fue que Jesús enseñó que el sábado es un día para restaurar y sanar a las personas les devolvía su dignidad a las personas. ¿Y cuándo lo hacía? En el día conmemorativo de la creación. Porque en 6 días Dios hizo cielos y la tierra y todo lo que hay, y en el 7º día descansó. Por eso dice Éxodo 20, 8 al 11, por eso tú también debes descansar en el día sábado. Pero hay una segunda razón, no solamente es por creación, también es por salvación. En Deuteronomio 5, el versículo 15, también dice que el sábado es el día de la salvación y el día de descanso. ¿Por qué? Porque en ese día Dios sacó con mano poderosa a los israelitas de la servidumbre, de la esclavitud del faraón de los egipcios. Así que hay 2 razones por las cuales la Biblia identifica el 7º día de la semana como algo muy hermoso, porque por creación y por redención. Entonces Jesús decidió hacer todo esto en sábado para demostrar de que es un día de bendición, porque recibió 3 cosas el sábado. Si ustedes leen Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, van a encontrar ahí que en el 7º día Dios lo bendijo, lo santificó, porque en Él reposó. Eso fue en la creación. Eso fue siglos y milenios antes de la aparición de los judíos. Era algo dado a la humanidad, a ti y a mí, a toda la humanidad, a la raza humana, a la especie humana. Es por eso que Jesús hacía estas cosas a propósito en sábado. Miren, vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 13. Versículo 11. Aquí encontramos a otra mujer que necesitaba salud, sanidad. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado. Según su costumbre, estaba ahí predicando Jesús en la iglesia. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar.
en estos pues venid y sed sanados, y no en el día sábado. Uy, qué mala comprensión de la palabra de Dios. Qué tergiversación total, como si el sábado justo fuese el día sin bendición, como si el sábado fuese el día sin sanidad, cuando es justo lo contrario. Así lo habían tergiversado los líderes religiosos, y Jesús vino y les enseñó cómo es la verdad. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿acaso no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y entonces, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en un día sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Se dieron cuenta, la voz del Espíritu Santo les hablaba. Se dieron cuenta, estamos equivocados. Nosotros ponemos un mandamiento de hombre, una tradición, por encima del amor, por encima de la palabra de Dios, de la misericordia, de la piedad. ¡Qué tremendo! En el versículo anterior que habíamos leído, en Juan capítulo 5, había un detalle que nos faltaba analizar. Vengan conmigo a Juan capítulo 5. Pues después de que Jesús sanó al hombre del estanque de Betesda, al paralítico, se había encontrado con él nuevamente en el templo. En el versículo 14 Jesús le había dicho: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y entonces aquí hay dos grandes lecciones. Número uno, la sanidad del cuerpo debe ir acompañado por la sanidad y la restauración espiritual. De que si Dios hace el milagro para sanarme, ahora debo obedecerle y hacer su voluntad y no pecar. ¿Cómo puedo permitir que Dios me dé un milagro de sanidad y luego yo sigo en pecado del mundo? Antes hemos visto, la lepra es sinónimo de pecado. Y entonces hay una segunda lección aquí. En otras palabras, después de 38 años de terrible enfermedad, ahora estás sano, puedes caminar, estás libre para caminar. Puedes ahora, los últimos años que te quedan de vida, caminar. Pero estos últimos años camina con Jesucristo, haz su voluntad. Y luego dice, ¿por qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Y la gran pregunta es, ¿qué cosa peor le podría venir que estar 38 años de paralítico? A ver, a mí no se me ocurre nada peor que estar 38 años de paralítico. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué cosa peor le podría venir si él no deja de pecar? Es decir, si él no camina con Jesús. ¿Y saben lo que es peor que 38 años de paralítico? ¿Saben lo que es peor? Perder la vida eterna. Mantenerse en el pecado y perderse. Por eso si comparamos las cosas y hacemos un equilibrio, ¿qué es más importante? ¿Qué prefieres? ¿Estar sano pero vivir en pecado y perderte? ¿O estás paralítico, leproso, pero estar con Jesús y salvarte por la eternidad? De eso estaba hablando Jesús. Entonces estamos nosotros como seres humanos, todos en esta situación, porque todos nosotros hemos nacido aquí y con el tiempo vamos envejeciendo. Con el tiempo muchas veces nos vamos enfermando y el resultado final, dice la Biblia, es que también nos morimos. Es algo que nos toca a todos, justos, injustos, santos, pecadores, buenos, malos, creyentes, incrédulos. A todos les toca esto. La gran pregunta de trasfondo es si Jesús ha sanado nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro corazón para la vida eterna. Ahora les quiero decir que Dios trabaja de una manera muy interesante cuando Él sana a las personas. Vengan conmigo a San Juan capítulo 9. Hoy el tema, ustedes saben, es Dios, el gran médico divino, que como estamos viendo, no solo quiere sanar nuestro cuerpo
tiene la mayor intención de salvar nuestra vida, nuestra alma, para que vivamos por siempre. Miren esto. Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Hablamos aquí de un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso es lo que la gente creía en esa época. Un ciego se debe haber pecado para estar ciego, es castigo divino. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que él nazca ciego? Lo mismo con los leprosos, ellos eran considerados castigo divino porque estaban en pecado. ¿Y saben lo que respondió Jesús? Versículo 3. Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dio a entender, ¿sabes qué? Este no es un castigo directo de Dios. No es porque él pecó, sus padres pecaron y Dios decidió: te voy a castigar y vas a ser ciego. No, Dios no actúa así. La Biblia es muy clara. Si ustedes leen en Ezequiel 18, versículo 20, en el Antiguo Testamento, hay una instrucción muy clara. ¿Quién tiene la culpa? Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Escuchen bien. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así que Dios no te castiga por lo que hicieron tus padres. No eres culpable de lo que ellos hicieron, así que tampoco Dios va a castigar a un niño con ser ciego porque sus padres habían hecho algo. Así que la gente estaba muy equivocada en esa época. Igual, y Jesús vino a quitar esas equivocaciones. Lo mismo lo vimos antes con el sábado, las tradiciones de los hombres, y ahora lo vemos en este otro caso. La gente estaba equivocada espiritualmente. Jesús tenía que enrectar las cosas. Y entonces Jesús, viendo y teniendo misericordia con este ciego de nacimiento, dice el versículo 5: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió Jesús en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que andaban ahí, viendo al ciego, decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigando? Jesús sanó al ciego, pero esta vez utilizó otra metodología. No como en los otros casos, aquí una metodología muy diferente. Jesús aplicó remedios naturales. Él hizo ahí un lodo con el barro, con su saliva, y lo aplicó en sus ojos. Y todavía no podía ver el hombre. Y dijo: ahora anda al estanque, lávate. Y entonces el ciego, con ese lodo, ese barro en su carita, en sus ojos, fue, seguramente alguien le llevó hasta el estanque de Siloé, y ahí se lavó, y entonces pudo ver. ¿Qué nos enseña esta historia? Que, en primer lugar, debemos obedecer y confiar en Dios. Imagínense, el ciego de nacimiento y alguien le pone ahí barro allá en los ojos y dice: ahora anda a lavarte. Él pudo haber dicho: no creo. ¿Qué es esto? Y no ir, no obedecer, no tener fe, no lavarse y no quedar ciego. Pero el hombre hizo lo que Jesús dijo y llegó a ser una persona que podía ver. Y saben, Jesús enseña aquí lo mismo en las historias de los leprosos. Ellos se sanaban a medida que avanzaban por fe y por obediencia. Lo mismo aquí. Entonces Jesús pudo haber dicho al ciego: abre tus ojos y ve, como lo hizo con Bartimeo, por ejemplo. Pero aquí Jesús aplicó remedios naturales. Ahora les quiero explicar por qué hizo esto, estos elementos sencillos.
¿Saben? Nosotros sabemos que hay remedios naturales que pueden ayudar al ser humano a restaurar su salud. ¿Escucharon hablar de los 8 remedios naturales? Les voy a resumir rápido. El aire puro. El problema es que nosotros respiramos tanto aire contaminado. El descanso. Mucha gente ya no puede descansar. Van muy tarde a dormir o duermen poco o duermen mal por el ruido, por el estrés, por las preocupaciones. No pueden descansar. Y eso es algo que cobra factura al cuerpo. Otro, ejercicio. Nuestro cuerpo tiene músculos, tendones, huesos, todo. Y Dios lo ha puesto para que lo desarrollemos, para que estemos en buena forma. Pero hoy en día todos, casi la mayoría, estamos mal. Estamos todo el día en una computadora o no tenemos movimiento, no hacemos ejercicios. Entonces el cuerpo, muchas enfermedades se provocan porque somos sedentarios, porque somos débiles y eso es algo malo. Debemos hacer ejercicios o trabajar en el campo, hacer algo para que tengamos fuerza. Otro remedio natural es la luz solar. Casi nunca cae luz en nuestro cuerpo, un poquito en la cara, en las manos cuando caminamos por ahí, pero deberíamos tener más luz solar, que es un remedio natural impresionante. Imagínense ir a la naturaleza, respirar aire puro, recibir luz solar, trabajar en la huerta o por lo menos hacer ejercicios y estar en buena forma, dormir bien, descansar bien. ¿Qué más hay aquí? Agua. Tomar agua pura. El ser humano hoy en día ha reemplazado el agua pura, transparente, por unos refrescos o unas gaseosas negras y con burbujas y muy dulces. Algunas también son anaranjadas o también son blancas inclusive, pero están llenos de azúcar y otros elementos. Y mucha gente ya no toma agua, toma todo el día cosas con azúcar. Y nuestro organismo está funcionando para funcionar con agua. Y si le metemos todo el día y los vamos contaminando con azúcar, va provocando enfermedades, obesidad, diabetes, muchas cosas. Hígado, problemas de los riñones. Ustedes saben. Así que remedio natural, agua, santo remedio, el más económico. Ni siquiera hay que pagar mucho dinero, ¿no? Mucha gente dice, no me gusta el agua. ¿Por qué? Porque después de consumir tantas cosas que son muy dulces y ricas, el agua ya no tiene sabor. Problema. Eso ya estamos en 5 remedios. Faltan 3. Nutrición. Ustedes deben saber que la mayoría, muchas de las enfermedades actuales, su origen está en lo que comemos, en lo que está en el refrigerador, en lo que comemos en el restaurante. Comidas chatarras, grasas saturadas, demasiado dulces. Y luego todavía lo acompañamos por cosas que no nos ayudan en nada. Carnes, frituras, grasas, alcoholes y otras cosas. Y luego nos sorprendemos, estoy enfermo. Dios, ¿por qué estoy mal? Es que tenemos un organismo que debe funcionar y que nosotros estamos abusando del mismo. Así que la nutrición es muy importante. Si haces cambios en tu dieta, puedes revertir muchas enfermedades. Puedes cambiar todo en tu vida. Y ¿saben qué? Cuando tu cuerpo va sanando, muchas veces tu mente está mejor. Porque cuando estás enfermo, eso afecta a tu mente. La tristeza, la preocupación, la desesperación, la depresión y muchas cosas más. Todo va junto. Y entonces uno puede comenzar a dar la culpa a Dios. Dios, ¿por qué estoy enfermo? Y en muchos casos lo hemos provocado. No en todos. Claro que no en todos, pero en algunos. Entonces, en la nutrición, muy importante, alimentarnos saludablemente. Pero hay un aspecto más en relación a la nutrición que es el 7º remedio natural, que es la temperancia. No es solamente comer saludable, porque hay gente que se ha matado tomando agua. ¿Sabían ustedes? Si tú comienzas y tomas ahora varios litros de agua seguido, vas a morir.
Así que la mejor cosa del mundo, si no es equilibrada, te puede matar. Entonces, yo puedo alimentarme saludablemente, pero como unas cantidades tan enormes que mi cuerpo no puede digerirlo, no puede tratar con eso y comienzo a generar grasas. No estoy en temperancia, aunque como saludable. Entonces la temperancia es el séptimo remedio natural. Porque la temperancia significa que debemos evitar las cosas que nos dañan, obviamente. Por ejemplo, las cosas que también crean vicios. El alcohol, por ejemplo. No debo tomarlo nunca. Debo abstenerme porque sé que es algo que me hace daño, aunque sea una gota. Pero debemos tomar con equilibrio las cosas buenas. Por ejemplo, cereales y frutas y verduras y tantas cosas que podemos comer, que Dios ha instruido, que son buenas. Pero moderadamente. No exageradamente, y tampoco digamos a las 12 de la noche, por ejemplo, 1 hora antes de dormir y meternos mucha comida. No, es decir, la temperancia es algo importante. Vamos al octavo remedio natural, al último, confianza en Dios. Debemos confiar en Dios. Dios, tú me has dado un organismo. Si yo respeto tus normas, tus reglas, tú seguramente me das bendición. Y la Biblia dice claramente, por lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos todo esto, cosecharemos salud. Entonces, Jesús aplicó remedios naturales y les quiero leer la historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Es hermosa la historia. Busquen conmigo, Segunda de Reyes capítulo 5, allá en el Antiguo Testamento. Porque aquí había un hombre, se llamaba Naamán. Era un sirio, era un hombre poderoso, era un militar. Él había tenido grandes victorias y conquistas bélicas para su rey. Entonces, le llegó un problema que él no pudo vencer, no pudo batallar. Se enfermó. ¿De qué se enfermó? Lepra. Un hombre victorioso, conquistador de ejércitos. Y luego le llega una enfermedad y eso no lo puede vencer, no lo puede combatir. Esa batalla está por perderse. Entonces, ¿qué pasó? Lean conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, delante del rey. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él, por medio de Naamán, el rey había dado a Jehová salvación de Siria. Es decir, era un conquistador, era un bélico, era muy exitoso como soldado, como general. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La muchacha que estaba ahora en cautiverio en un pueblo de Siria, ella vio a Naamán con la lepra y ella recordaba, había un profeta en Israel, él le podía sanar la lepra. Y le dijo, miren ahora lo que pasó. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, Naamán le dice al rey de Siria, anda, ve. Y le dijo, el rey de Siria le dice al mensajero, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ellos querían entonces con todo ese oro y la plata y los vestidos comprar la sanidad de Naamán para que se venga el profeta y lo sane de la lepra.
porque era pues uno de los más importantes en ese gobierno, ese hombre Naamán. Entonces fue con las cartas, versículo 6. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Así que el rey sirio lo envió con las cartas diciendo al rey de Israel: aquí tienes plata, aquí tienes las cartas, tienes oro, tienes todo, sánalo de la lepra. ¿Saben cómo reaccionó el rey de Israel? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo reaccionarían si les llega una carta así? A ver, aquí hay harta plata, ahora sánalo al leproso. Miren lo que dijo el rey de Israel, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo acaso Dios que mate y que da vida, para que el rey de Asiria, envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? ¿Qué le pasa? ¿Acaso yo puedo sanar a alguien de la lepra? ¿Acaso soy Dios? Aquí él dio a entender quién es el único que puede salvarnos realmente de las enfermedades. Es Dios. Y entonces aquí él dice: ¿quién me ha creído ¿Acaso me va a enviar cartas y por plata y oro yo puedo sanar? Pero entonces miren lo que pasó. Muy, muy interesante. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta se enteró que estaba en comunión con Dios, que era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y dijo: ¿qué falta de fe del rey? ¿Acaso no cree que Dios puede hacer milagros? Que venga donde mí. Yo quiero que Naamán y el rey de Asiria vean que hay un Dios en el cielo verdadero que puede sanar al enfermo. Lo imposible puede él hacer posible. Entonces dice aquí en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve a Naamán y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nuevamente le dice una instrucción tipo remedio natural. En el sentido, no le dijo: voy a hacer una oración y quedarás limpio. Voy a hacer una oración y quedarás sano. No, él le da una instrucción y le dice: anda al río, al Jordán, no a cualquier río, lávate 7 veces. No 5, ni 4, ni 2, 7. Es un número simbólico de la perfección. Y tu cuerpo quedará limpio. ¿Y saben cómo reaccionó Naamán? ¿Cómo piensan ustedes? Se alegró, dijo: qué bien, voy a ir al río a lavarme. No, el hombre reaccionó de la siguiente manera. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba en su mente, así tenía que funcionar. El profeta tenía que salir, tenía que levantar su mano, tenía que hacer una oración, y él tenía que sanar. Enojado estaba Naamán. Y luego una segunda cosa más le enojó. Miren esto, en el versículo 12. Abana y Farfar, 2 ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Por qué me manda a enviar aquí a lavarme en el río del Jordán? Yo tengo mis propios ríos allá en Asiria. ¿Acaso no son mejores, más limpios, más bonitos? ¿Qué le pasa? Entonces estaba muy enojado Naamán. Y él dice aquí en el versículo 12: si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. ¿Tuvo fe? ¿Obedeció? ¿Quería aplicar los remedios naturales? ¿Quería él hacer según su voluntad y según su forma de pensar? Sí, no quería ser como alguien, un hijo de Dios, un profeta le estaba instruyendo. Pero ¿cómo termina la historia? Va a tener un final feliz. Miren, versículo 13.
Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harás? Es decir, si te pidiese que hagas algo difícil, ¿acaso no lo harías? Te está pidiendo algo sencillo. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿Por qué no haces caso? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Porque él finalmente obedeció. Pero ¿saben qué? Él no quedó limpio después de la 3ª vez, ni después de la 5ª vez, ni después de la 6ª. Quedó limpio después de la 7ª. Porque hay que obedecer a Dios, aunque no entendamos el porqué. Si Dios dice 7º día, pues 7º día será, y no el primero. Tenemos que obedecer a Dios en todo, aunque quizás no entendamos. Miren esto. Luego el Naamán, muy feliz, sano. Dios lo sanó. Miren la reacción. Versículo 15. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino de Israel. Y ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Naamán quería darle oro, plata, vestidos. Pero ¿saben lo que le dijo el profeta? No, yo no lo he hecho para enriquecerme. Yo no busco aquí una ganancia. Solo busco la gloria de Dios, para que tú creas en el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Eso era la intención. ¡Qué hermoso! Y luego Naamán aceptó al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. No es por dinero. Queridos hermanos, amigos, quiero contarles que cuando Jesús en el libro de Mateo, capítulo 10, dio una instrucción a sus discípulos y les dijo que vayan para sanar a la gente. Porque Dios quiere que la gente se sane. Mateo 10, versículo 1, cuando Él había hablado a sus 12 discípulos, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Porque Dios quería que esto se multiplique, la bendición de Dios, para que todos vean que Dios es amor, Dios es misericordia. Dios quería que se sanen, pero que se sanen gratuitamente, porque la salvación, la sanidad, el perdón de los pecados y todo es gratuito. Hechos capítulo 3. Aquí es cuando vemos uno de los ejemplos de lo que pasó en esa época de la iglesia primitiva, cuando había caído el Espíritu Santo en Pentecostés y Jesús había dado las órdenes. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. A través de los apóstoles ahora, los discípulos, Dios hacía milagros de sanidad. Y la gente comenzó a dar gloria a Dios. No a un hombre, no a Pablo, no a Pedro, a Dios. Porque ellos solo eran herramientas para la obra de sanidad y la bendición divina. Y este mismo Pablo, este mismo Pedro, en el capítulo 5, miren lo que pasó. Cuánto poder Dios le había dado a este hombre después de su conversión. Porque antes, recuerdan, había negado a Cristo, luego estaba dispuesto a morir por Él y al final murió por Cristo. Y después de su conversión, miren el poder de sanidad que Dios le dio. Hechos capítulo 5, versículo 15. Habla de muchas señales y maravillas, del versículo 12 en adelante, que hacían los apóstoles. Y versículo 15 dice: tanto que la gente sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué impresionante! ¿Y qué pasó con Pablo? Vamos aquí al capítulo 19, Hechos 19, versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oh, Dios se manifestó en esa época poderosamente con las sanidades. Y les quiero decir que quizás entre nosotros hay alguien que esté enfermo, o quizás conozcamos a alguien que está enfermo, que tiene algún problema de salud, quizás hace mucho tiempo. Les quiero decir que hay esperanza y les quiero mostrar, pero quiero decirles también que hay que tener paciencia, porque el momento en el cual Dios hace no es siempre en el mismo instante. Miren esto. Si ustedes leen en Hechos capítulo 9, por ejemplo, en los versículos 32 al 34, vemos que Pedro sana a un paralítico. ¿Y saben cuántos años estaba el paralítico ahí? 8 años. Wow, 8 años para esperar la sanidad es mucho, ¿no? Pero veamos otro ejemplo en Mateo 9, versículo 20. Aquí había una mujer con flujo de sangre. ¿Saben cuántos años ella tenía que esperar hasta el encuentro de Jesús? 12 años. 12. Luego encontramos un tercer ejemplo en Lucas 13, versículo 11. La mujer encorvada fue sanada por Jesús a los 18 años. 18 años. ¿Saben cuántos años esperó Abraham para recibir su respuesta de Dios? 25 años. Y luego el caso más drástico que encontramos está en Juan 5, versículo 5. El paralítico de Betesda, 38 años. El primer paralítico que hemos mencionado, 8 años. El otro paralítico, 30 años más, 38 años. A veces la lección aquí es que el milagro a veces tarda años, a veces tarda décadas. Pero Dios nunca llega tarde. La perseverancia es parte del camino del creyente. Mateo 24, versículo 13 dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Debemos perseverar, aunque no veamos el milagro hoy, aunque tarde, llegará. Y les quiero decir una cosa más. Dios es soberano. A veces sana de inmediato, como hemos visto ejemplos. A veces sana gradualmente, como hemos visto ejemplos. Y a veces no sana hasta la eternidad. Pero siempre Dios tiene un propósito. Y el propósito mayor que la sanidad del cuerpo, ¿cuál es? La sanidad de nuestro espíritu, nuestro ser, de nuestro corazón, para que nosotros no nos perdamos en el pecado. Eso es la verdadera sanidad, el verdadero triunfo. En realidad de eso se trata. Debemos mantenernos firmes en la fe, aunque no veamos el milagro inmediatamente. Recordemos siempre que la mayor sanidad es la del alma, la que Jesús vino a sanar el corazón. Vengan conmigo a Isaías capítulo 61, versículo 1. Van a ver aquí de que lo que Dios vino a sanar principalmente es nuestro corazón. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué vino el Señor? A vendar, a sanar, a curar, a restaurar los quebrantados de corazón. Qué hermoso. ¿Saben?
Cuando Jesús vuelva, la Biblia habla que esos problemas de enfermedad, envejecimiento y muerte terminarán. Eso pasará, esos temporales aquí en esta tierra, mientras que dura el conflicto entre el bien y el mal. Pero cuando Jesús venga, esto va a terminar, esto va a cambiar. Miren esto, les quiero terminar leyendo estos pasajes hermosos que nos dan una esperanza gloriosa para el futuro. Vengan al Apocalipsis, casi último capítulo de la Biblia, capítulo 22. En Apocalipsis 22 vemos cómo el ser humano, cuando Jesús venga, restaura su acceso al árbol de la vida. Ustedes saben que en Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos habla del árbol de la vida al inicio, y como por desobediencia perdimos el acceso al árbol de la vida. Dios dijo, tengo que sacar a mis criaturas para que no se conviertan en pecadores eternos, para que ya no tengan acceso al árbol de la vida y el pecado se eternice. El pecado tiene que morir. No puede ser eterno con todas sus consecuencias tristes. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, al final de la historia volvemos como el ser humano, hijo de Dios, restaura el acceso al árbol de la vida que durante 6,000 años había perdido. Y nosotros podremos volver al árbol de la vida. Por desobediencia tuvimos que salir. ¿Cómo volveremos a entrar? Por obediencia y por fe y por la sangre de Cristo y por sus promesas y el cumplimiento. Les quiero leer esta hermosa promesa, Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Ahora estamos hablando del futuro. Cielos nuevos, tierra nueva, la Jerusalén celestial. Miren esto. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, que es Jesús. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Oh, ahí está nuevamente el árbol de la vida, que produce, ¿cuántas frutas? 12 frutos. ¿Cada cuánto tiempo? Dando cada mes su fruto. El árbol de la vida tendrá cada mes su fruto. Oh, ¿alguna vez has escuchado de un árbol que lleva fruto una vez al mes? El árbol de la vida sí. Ahora les voy a explicar el por qué. Pero termina la frase diciendo que este árbol no solo tiene el fruto cada mes, sino el árbol, dice, tiene hojas que eran para la sanidad de las naciones. Oh, el árbol tiene 2 productos: fruta para vida y hojas para salud. Porque con el árbol de la vida, si nosotros comemos del árbol de la vida y de sus hojas, es para mantener la vida eterna y mantener la salud eterna. ¿No es esto maravilloso? Y ahora les quiero mostrar cómo esto lo vio otro profeta en el libro de Isaías capítulo 66. Y se van a maravillar, porque aquí llegamos a una hermosa conclusión. Isaías capítulo 66. Último capítulo del libro de Isaías. Últimos 2 versículos o 3. Isaías 66, versículo 22 y 23. Dice Dios: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahora presten atención para resolver esta hermosa enseñanza. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Nos vamos a encontrar cada sábado con el Señor en el cielo para un día muy especial, así como hoy. Pero cada cuarto sábado va a ser el encuentro mensual, de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Y por qué de mes en mes? ¿Qué acabamos de leer en Apocalipsis 22? Que el árbol de la vida da cada mes su
fruto y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Nosotros vamos a encontrarnos cada sábado ahí en el trono de Dios, comiendo el árbol de la vida, renovando el pacto de la obediencia y la lealtad a Dios y comiendo las hojas para mantener por la eternidad nuestra salud. Eso es hermoso. Salud y vida eterna. Y es por eso que Apocalipsis 22, versículo 2 dice, Apocalipsis 21, versículo 1 al 4, que con el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las enfermedades, el envejecimiento, la muerte, son limitados aquí al planeta Tierra, a esta historia de pecado. Pero si nosotros decidimos por la salvación, aceptamos a Jesucristo, entonces tenemos vida eterna. Tendremos un cuerpo inmortal e incorruptible, sano por la eternidad. Es lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 55. Que en la resurrección, cuando venga Jesús, o en la transformación, cuando estemos con vida, recibiremos un cuerpo incorruptible, inmortal. Vamos al cielo por la eternidad. Luego, de vuelta al planeta Tierra, cuando esté recreado, cielos nuevos, tierra nueva, y hay el árbol de la vida, el trono de Dios, y hay cada mes comiendo el fruto del árbol de la vida, comiendo sus hojas, y cada sábado encontrándonos con nuestro Creador, que nos creó y nos salvó. ¿Quién de ustedes quiere ser parte y recibir esta sanidad divina, eterna? Amén. Tome la decisión ahí donde están, en su corazón, en su mente. Que Dios los bendiga. Amén.